Hola, espero estés muy bien. Bienvenido a las reflexiones de la Iglesia Bautista del Tunal. Los martes venimos hablando acerca de eclesiología. Estamos analizando la iglesia, cómo surge, qué hacer cuando somos el único creyente en algún lugar. Ya hablamos cómo surgieron los diáconos, cómo surgieron los pastores, los obispos, los ancianos. Y hoy venimos a hablar acerca de los requisitos para ser diácono, para ser pastor o para ser obispo. Pero si estás viendo la pantalla en este momento, verás que tengo una lista de requisitos que incluye a miembros de la iglesia local, diáconos y obispos. Es una lista básica, hay más requisitos, o sea, podemos profundizar aún más. No vamos a ir a leer los pasajes, la lista está en la descripción del video para que hagas clic y vayas y revises cada pasaje. Te recomiendo que lo hagas porque aquí solamente lo voy a mencionar por tiempo y voy a hacer algunos comentarios muy breves acerca pues de los requisitos que el Señor nos pide de servir. Eh, no digo que vaya a tocar todos los pasajes, es por tiempo y porque si no nos daría una reflexión bastante larga. Y pues no es la idea. La idea es tener una visión clara de cuáles son los requisitos que el Señor nos pide para servirlo. También entender que los pastores y los diáconos no son los únicos que tienen requisitos. Y esto es algo importante. Muchas veces cuando nosotros vamos a servir al Señor, creemos que los únicos que tienen requisitos u obligaciones de servicio son los diáconos o los pastores. Como no, pues es que él vive de eso, no, es que es su trabajo, es su deber, él debería hacerlo. Pero hay requisitos, y muchos y muy importantes, que aplican para todos. Entonces, voy a explicar la tabla. En la tabla encontrarás en la primera columna una lista de requisitos. En la segunda vas a encontrar los que aplican para los miembros de la iglesia, aquí seleccionados con un check. Ahora, los de abajo no significa que no sean indispensables o buenos para los miembros de la iglesia, es decir, si no está marcado, no significa que no aplique directamente, porque podemos encontrar otro pasaje que muestre que sí aplica, o sea, ya cuando lleguemos a ellos lo entenderemos un poco mejor, pero bíblicamente hablando y siendo estrictos con los requisitos de servicio, pues no se especifican como un requisito para los miembros de la iglesia. De lo mismo con los diáconos, y aquí pues haremos la salvedad correspondiente, y el tema también viene con los obispos y los pastores. Empecemos la lista, ¿de acuerdo? Entonces, el primer requisito es la fe en Jesucristo. Para ser miembro de la iglesia local, para ser diácono o para ser pastor, debemos tener la fe en nuestro Señor y Salvador. Solo los hijos de Dios pueden servirle. El pasaje que he seleccionado allí es 2 Corintios 6:15, que menciona que el creyente no puede tener comunión con el incrédulo. No hay ninguna relación, correlación, convenio o unión entre la luz y las tinieblas. Si no somos hijos de Dios, no podemos servirlos porque no hay lugar para un trabajo en equipo con el Señor si no somos sus hijos, porque el Señor no tiene comunión con aquellos que están en pecado. El Señor no tiene comunión con los condenados. El Señor no tiene comunión con aquellos que están felices en sus delitos y pecados, con aquellos que no han comprendido que necesitan de un Salvador. Nosotros hemos entendido que somos pecadores y que solamente podemos alcanzar la salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ponemos nuestra fe en Él, en su sacrificio y en su obra redentora, arrepintiéndonos de nuestros pecados para que el Señor sea guardándonos y cuidándonos, para que el Señor nos salve y anote nuestros nombres en el libro de la vida. De esa forma es que alcanzamos la salvación y solo este es el paso uno. Solo alcanzando la salvación y siendo ya salvos, podemos servir. Luego también tenemos el requisito para todos los creyentes del bautismo, tanto miembros de la iglesia local, diáconos y obispos, deben haber sido bautizados porque han adoptado este paso de obediencia. Luego viene el requisito de participación activa. La Biblia nos indica que no debemos dejarnos de congregar, que si queremos servir en la iglesia local, si queremos ser diáconos, si queremos ser obispos, debemos tener una participación activa en la congregación. Debemos mantener el amor y la unidad, recordando que 1 Corintios 13, que habla acerca del amor, no es solamente para parejas, incluso el contexto no es la relación de noviazgo y de matrimonio. Sé que lo usamos muchísimo para estas enseñanzas y está perfecto, está muy bien aplicado para cuando lo usamos con respecto a las relaciones de pareja,
pero se refiere al servicio, a las relaciones entre hermanos, al amor que debemos tenernos como hijos de Dios. Este es un requisito para todos. Luego viene también el requisito de servicio y generosidad, el de cada uno de cómo propuso en su corazón, con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama el dejar alegre. Participación en la comunidad, tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva. Estudio de la Biblia. La Biblia nos invita a todos a permanecer en la palabra, en presentarnos como obreros aprobados. Tanto el miembro de la iglesia tiene que estudiar la Biblia como el diácono, como el obispo, con propósitos diferentes. No, el propósito aquí con el cual se estudia la Biblia es para que Dios hable directamente a nuestras vidas. Todos deben estudiarla. No podemos hablar con Dios si no estudiamos la Biblia. Oración constante también es para todos. Todos deben tener una vida de oración. Todos debemos tener una oración constante con el Señor. Todos. No es que solamente el pastor ore. A veces nosotros creemos que los diáconos y los pastores tienen superpoderes para orar. Entonces como que el pastor ore por mí. No. O sea, sí es bueno pedir oración a los demás, pero no es que su oración sea más efectiva por ser pastor o por ser diácono. La oración de cada creyente en sí es valiosa. Incluso hay aquellos hermanos que dedican mucho tiempo a orar y no son visibles y han logrado cosas maravillosas en la mano del Señor. Porque la herramienta más poderosa del creyente es dejar que Dios actúe. Y esto se logra en oración. Apego a los principios morales, el pensar en las cosas importantes, en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero, es igual para todos. Apoyo a los líderes espirituales. Cuando hay líderes espirituales en un lugar, la Biblia nos llama, incluso si somos pastores, si somos diáconos, si somos miembros de la iglesia local, a no rebelarnos contra otros líderes, es a colaborar, ese trabajo en conjunto. Servicio humilde, no importa cuánto tiempo lleve sirviendo en la iglesia, no importa qué tan maduro nos creamos, no importa qué rango o rol ocupemos, siempre el que quiera servirlo será el menor, será el último. El ejemplo que aquí da Jesús en este pasaje es que el que quiera ser el primero deberá ser el último. El que quiera ser el líder debe servirlos a todos. El pastor es quien más sirve, no el que menos, no el que es el servido. No, la Biblia nunca menciona a super predicadores de charlas geniales que llenan estadios, que no pueden coger una escoba, que no pueden ayudar. No, eso está mal. El hecho de que sea el pastor significa que es la persona que más sirve a los demás, siempre con humildad. El día que un pastor o que un diácono o que un miembro de la iglesia muy antiguo, por su antigüedad, por el título, por el rango, por lo que sea, lo usa como herramienta, o sea, lo usa como, mira, es que yo soy el líder, yo soy el pastor, yo soy el encargado, yo soy, y eso lo usa para tomar una decisión por encima de los demás. Deja de ser humilde y deja de cumplir el propósito y ya automáticamente se está descalificando. Independientemente de qué posición el Señor nos permita tener, qué grado honroso nos permita tener, siempre, todos debemos tener humildad. Ayudar a los necesitados es un requisito para todos. Buena comunicación, igual. Proveer para los suyos, y esta es importantísima. El pasaje menciona que el que no provee para los de su propia casa es peor que un incrédulo. Así que alguien que sea peor que un incrédulo no puede servir en la iglesia local, no puede ser un diácono, no puede ser un obispo. ¿Listo? Un pastor o un anciano. No puede serlo. ¿Listo? Entonces, este requisito aplica para todos. Adorar en espíritu y en verdad aplica para todos. Ahora vamos con aquellos requisitos que son más, o sea, que se priorizan para los diáconos y los pastores. De aquí en adelante, la lista que voy a mencionar es para diáconos y para pastores. No significa que sea carta libre para los miembros de la iglesia para decir, ah, bueno, ya que yo no tengo este requisito, porque, como les digo, si indagamos más en otros pasajes de la escritura, vamos a encontrar que también hay un mandato similar para todos los miembros de la iglesia. Empezamos por el primero, ser irreprensible, de buen testimonio, pero de muy buen testimonio. Que nadie pueda reprenderlos, que nadie les encuentre una falla, que nadie les encuentre una tacha, que no haya una crítica real o verídica con respecto al diácono o al obispo. Un buen testimonio familiar. No se puede ser diácono, no se puede ser obispo, si en su casa incluso sus familiares no creyentes no tienen un buen testimonio. O sea, no pueden decir, no, él me ayuda acá en la casa, él es juicioso, él es servicial.
Aquí venimos con otro requisito importante. Esposo de una sola mujer. Se especifica claramente para diáconos y para obispos, pero no significa que los miembros de la iglesia local puedan tener varias mujeres. No, pero se menciona claramente que es un requisito para poder ser diácono o obispo y ser esposo de una sola mujer. Aquí hay diferentes interpretaciones. Cada iglesia local define con cuál va a trabajar. Tenemos el requisito como marido de una sola mujer en toda su vida. Es decir, que si siendo incrédulo se casó, se divorció y se volvió a casar, ya no sería marido de una sola mujer. ¿Sí? Esa es una forma. Aún si con su segundo matrimonio eh, creyó en el Señor, para algunas congregaciones ya no es marido de una sola mujer, ya tiene dos esposas vivas. Sí, esto no aplica para viudos, porque la Biblia dice que cuando la pareja muere, es libre el hombre de volverse a casar. Aunque Pablo sugiere que lo mejor es que se quede sin casar, pero tiene la libertad de casarse nuevamente. Ahora, algo que sí se tiene en común en la mayoría de congregaciones es que este caso, el caso de que siendo incrédulo y viviendo en ignorancia se separó, luego se casó y conoció al Señor, por lo general se entiende como marido de una sola mujer durante el tiempo que ha sido creyente, como hijo de Dios, que ha tenido como la conciencia del caso. Pero cuando la persona ya ha recibido a Cristo, ya es creyente, si se separa, por la situación que se separe y se vuelve a casar, ahí ya no habría la excusa, pretexto o salvedad de que lo hizo en ignorancia, sino lo hizo conociendo. ¿Podría servir al Señor? Tal vez como miembro de la iglesia local, sí, pero no como diácono y no como obispo, ya que este requisito está en ambos. Pero, importante, disclaimer muy grande, esto lo define la iglesia local y el liderazgo local de la iglesia. Si tienes dudas con respecto a la posición de la congregación, pregunta al pastor Daniel. Ahora, importante, al pastor de tu iglesia, porque también puedes que estés viendo el video y seas de otra congregación. Por otro lado, también hay otra postura que es marido de una sola mujer al momento. Lo que da carta libre que si se separa y se vuelve a casar, que si se separa y se vuelve a casar, mientras solo tenga una esposa a la vez, no habría problema. Esa posición sí no es bíblica, ya que la Biblia recomienda al creyente que no se separe. Y si se separa, que se quede sin casar. ¿Listo? Seguimos. Sobra prudente y templado. Este requisito es para diáconos y para obispos. Alguien no dado al vino o no dado al mucho vino y no dado a las borracheras. Ahora, emborracharse sigue siendo pecado incluso para los miembros de la iglesia local, pero lo repito, se menciona más y se aclara más como un requisito importante para los diáconos y para los obispos. Importante, este me gustó mucho al revisarlo. 1 Timoteo 3:10 es ser sometidos a prueba. Para los diáconos dice que estos también deben ser sometidos a prueba para ver que son irreprensibles. Y lo mismo, al decir también, se refiere que también a los obispos deben haber sido puestos a prueba. En el servicio de diaconado y en el servicio de obispado, a diferencia del servicio de iglesia local, pues como se menciona, hay un periodo de prueba. Hay una parte, una forma en la cual la iglesia tiene que probar que son aptos para el diaconado y que son aptos para el obispado. Antes de que la persona ocupe este grado honroso de servicio, deben ser puestos a prueba. No se menciona para otras áreas de servicio. Se menciona para el diaconado y para el obispado. Ahora, no pendenciero ni codicioso, para diáconos y para obispos. Ahora venimos con los requisitos que se mencionan principalmente para los obispos, para los pastores. Estos requisitos ya no aplican directamente para los diáconos. Hay uno que no puse en la lista, pero es importante y pues lo voy a mencionar, y es que cuando se habla de los diáconos en primera de Timoteo capítulo 3, se habla también de mujeres. Pueden haber mujeres diáconos. El pasaje dice que las mujeres, o sea, está hablando de los requisitos de los diáconos y menciona mujeres, lo que significa que hay unos requisitos para las mujeres que quieren ser diáconos, ¿sí? Diaconisas, incluso se menciona una diaconisa. Recordemos que la palabra diácono significa siervo. Los diáconos son personas que sirven, es como el rango de servicio, es como los que se encargan de organizar el servicio en las congregaciones. Todos los miembros de la iglesia están llamados a servir, pero quienes se encargan, como lo vimos hablando de Hechos capítulo 6, quienes se encargan de organizar la forma en la que se sirve son los diáconos. ¿Listo? Y pueden haber mujeres diaconisas,
Sí, podemos decir que sí, por el contexto del pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, ya que habla de requisitos para ser diácono y menciona que las mujeres también tienen los requisitos, que es no ser calumniadas. ¿Listo? Y pues también los mismos todos los demás de diácono aplican para mujeres. Pero en el caso de los obispos, nunca se menciona una mujer pastora, obispa o anciana. Se mencionan las ancianas, pero ancianas de edad, que se refiere a, y les dice que deben ayudar a las más jóvenes, pero no como rango de autoridad en la congregación. No hay pastoras ni hay requisitos para pastoras. El requisito o la autoridad de pastor, obispo o anciano, y este rol es solo dado al varón. Totalmente apoyado por su esposa, sí, y la mujer juega un papel supremamente importante, pero el rol es dado a un varón. ¿Listo? Ahora venimos con hospedador. Para el diácono no se menciona como requisito el ser hospedador, para el obispo sí, que debe ser alguien dispuesto a recibir a la gente en las casas, incluso vamos a ver más adelante, mucho más adelante, que hay un problema con un anciano que no es hospedador y la capacidad de enseñanza. Una gran diferencia entre el diácono y el obispo, o el diácono, el miembro de la iglesia y el obispo, es que el obispo, el pastor o el anciano deben tener la capacidad de enseñar. No puede haber un pastor, un anciano o un obispo que no pueda enseñar, ya que es un requisito fundamental, se repite varias veces y es una de las principales diferencias con un diácono. Debe ejercer un liderazgo espiritual, es alguien encargado de administrar la congregación y de cuidar a la iglesia, que es el último requisito, cuidado pastoral. Y otro requisito importante es buen testimonio con los de afuera. Hablamos de que miembro de la iglesia debe tener un buen testimonio, los diáconos y los pastores deben tener un buen testimonio familiar, pero se hace un muy especial énfasis en que el pastor, el obispo y el anciano no solamente deben tener un buen testimonio con su familia, con la iglesia, sino también con los de afuera. Alguien no puede ser pastor y que afuera le hablen mal, o sea, hablen mal de él con justa causa. Y luego viene también no un neófito. A diferencia del diaconado, ahora no significa que alguien que recién llega pueda ser diácono, no, porque tiene que ser sometido a prueba, pero se hace un énfasis especial en que el pastor y el anciano no deben ser neófitos. Listo, deben ser personas con bastante experiencia en el trabajo del Señor. Y terminamos pues nuevamente con cuidado pastoral. El anciano, el pastor, el obispo, apacienta, cuida, enseña a la congregación. A diferencia del diácono, el diácono lo sirve, igual puede cuidar a los hermanos, pero quien tiene la labor de apacentar, de cuidar, de una forma especial, es el pastor. A diferencia de los hermanos que sirven en la congregación, a diferencia de los diáconos, la labor de pastorear y apacentar la grey de Dios es de los obispos, es de los ancianos. ¿Sí? Los diáconos pueden ayudar. Vimos incluso que en la muerte de Esteban él predica. ¿Sí? O sea, hay diáconos que pueden tener características de pastor, porque puede que hayan sido llamados también al pastorado más adelante, o que nunca lo sean, pero tienen características porque la iglesia lo necesita. Pueden tener el don de enseñanza, pueden ser muy buenos cuidando, pueden ser muy buenos administrando. Pero es importante que el pastor cuide a la congregación. No puede haber un pastor que no cuide a la congregación, que no apaciente. ¿Puede mostrar estas características antes de ser nombrado pastor? Sí, claro, las tiene que mostrar antes, porque los requisitos son previos a ocupar el cargo, previos a ocupar el llamado. ¿Sí? Son previos, los requisitos no son posteriores. No es como, no, pues yo cuando sea diácono y sí me voy a preocupar de tener un buen testimonio con mi familia. No, yo cuando sea pastor y sí me voy a preocupar por enseñar, y sí me voy a prepararme para enseñar. No, yo cuando sea pastor y sí voy a empezar a cuidar a mis hermanos. No, estos requisitos se ven antes de ocupar la posición honrosa, antes de ocupar el ministerio. Todas estas características deben ser visibles antes, porque serán puestas a prueba y cada congregación decide cómo ponerlas a prueba y cómo revisar que los obispos y los diáconos cumplan los requisitos. Pero ojo, no debemos echar en saco roto que como miembros de la iglesia local también tenemos unos requisitos también muy importantes que debemos cumplir para servir al Señor. El servicio al Señor no es un juego, puede ser muy divertido, puede ser muy chévere, puede ser genial, pero no es un juego, es algo importante que solamente podemos hacer en la iglesia de Dios, cuyo propósito principal de la labor ministerial de la iglesia es predicar el Evangelio.
Así que mis hermanos, muchísimas gracias. Como les digo, podríamos extender aún más la lista, siendo mucho más detallistas en otros pedazos, pero para mí fue de gran valor estudiarla y espero que para ustedes también. Muchísimas gracias. Recuerda comentar, darle like y nos estamos hablando en 8 días. Hasta luego.